Abogado constitucionalista, que ya está conectado. Luis Pastor, ¿estás conectado? Sí, buenas noches. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Estoy acá con Nelia Maquera para conversar de una situación que se repite todos los días. Cuéntanos, ¿cómo ve esta situación que ha pasado, bueno, lo que está pasando en el Congreso, donde no se aprueba ni el recorte presidencial ni el recorte del Congreso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta es una novela en un ambiente un poquito tétrico, en la cual cada día se producen algunos cambios, ¿no? Lo último que aparentemente estaría generando el consenso es que sería elecciones complementarias. Cambia la característica de una elección nacional, que es por 5 años. Como es complementaria, entonces los actuales congresistas lo considerarían un incentivo, en el sentido que ellos podrían participar y tal vez algunos repetir el plato hasta fines del año 2026, ¿no? Entonces, eso aparecería como un consenso inicial. O sea, todavía hay plazo hasta el 10 de febrero. O sea, esta novela no ha terminado aún, ¿ok? Pero es una novela que no ha terminado aún, pero que repite el último capítulo todos los días. Entonces ya nos aburrimos de este capítulo. Acá está mi colega Nelia Maquera, que también quiere hacerte unas preguntas, Luis. Claro, a ver, doctor, muy buenas noches. Todo este contexto, ¿cómo poder, mirando ya hacia la población, cómo es que la población tendría que entender este dilema entre los congresistas, de una bancada con otra? Pareciera que esta situación los está llevando al cansancio, al aburrimiento a las personas que ya quieren voltear la página, pero que todavía sienten muchísima frustración por todo lo que se quisiera hacer, pero hasta ahora no se logra. De alguna manera, hasta hace poco, cuando hablamos del Congreso, hablamos de un ente, digamos, global, ¿no? Esa vendría a ser una realidad ficticia. Hoy ya tenemos una realidad real, que es un Congreso en el cual realmente no es un Congreso, son varios congresos que están agrupados, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras que en la calle se dice adelanto de elecciones para el 2023, sus voceros en el Congreso votan en contra. Entonces, allí esta realidad real ya es un poquito esquizofrénica, porque por otro lado, los que no están de acuerdo con el grito callejero de adelanto de elecciones, que serían en este caso lo de Fuerza Popular, sin embargo, ellos aparecen en el Congreso y en la votación insistiendo con elecciones adelantadas al año 2023. Entonces, todos nos preguntamos, por eso que este análisis es un análisis no solo constitucional, sino también, digamos, desde la ciencia política. Entonces, ¿qué está pasando? Los que afuera dicen elecciones inmediatas, sus representantes dicen no. Y los que no están en la protesta, se sobreentiende que no están con el adelanto, pero sus representantes dicen sí al adelanto. Entonces, aquí en la realidad hay otro debate, hay otro problema, digamos, que no se menciona y que tal vez puede ser parte de lo que sería una campaña electoral. Algo así como ya están en campaña los futuros candidatos o las futuras opciones políticas, ¿no? Por ejemplo, Fuerza Popular dando la imagen de que ellos quieren elecciones inmediatamente, ¿no? Cuando supuestamente ellos serían los que no quieren y se estarían atornillando. Pero por otro lado, los que dicen que no a las elecciones del 2023, ellos ponen como condición que se convoque un referéndum para la Asamblea Constituyente. Entonces, las agendas no se dicen con claridad. Habría otro objetivo, ¿cierto? Entonces, la pregunta también sería, para terminar esta primera apreciación, ¿por qué, digamos, la mayoría del Congreso de la República estaría de acuerdo con adelanto de elecciones y por qué no estaría con convocatoria a un referéndum para Asamblea Constituyente, ¿no? Ok, pero a ver, doctor, estas ideas que están completamente polarizadas, porque cada quien tiene su propia posición,
¿cuál sería el efecto ante la población? Y sobre todo, ¿cuál sería el efecto en la población que se encuentra en las calles, en los manifestantes de provincias que se encuentran en Lima? ¿Qué podría provocar? ¿O es que esta situación, esta acción por parte de los congresistas y los partidos políticos dentro del Parlamento están motivando y están provocando a que la población manifestante reaccione? ¿Sería una forma de ver también esta figura? Es importante, para eso están justamente los medios de comunicación y los comentaristas, de hacer una calificación, digamos, de la coyuntura política y de la protesta, ¿no? La protesta, vamos a ponerle nombre de protesta, es una protesta de naturaleza político y hasta político partidaria. Esa es mi calificación. No es una protesta económica, social. ¿Por qué razón? Porque no están planteadas reivindicaciones económicas, reivindicaciones sociales. Lo que está planteado es renuncia. Los 4 planteamientos son eminentemente políticos y hasta electorales, podríamos decir. Que renuncie la presidenta, reivindicación política. Que se corte el mandato, igual. Convocatoria de asamblea constituyente, igual política. ¿Cierto? Entonces, bueno, algunos dicen libertad para Pedro Castillo. Ya sería hasta político legal, podríamos hablar. Así es. Más no es una lucha como tal reivindicativa. Lamentablemente, esta protesta política, válida de todas maneras, así sea política, es válida. ¿Por qué razón? Porque ese es el ejercicio de la democracia. Lamentablemente, se tiñe con acciones violentas, con actos terroristas y con actos de violencia y de presión a la población. La naturaleza de la población peruana también se deja influir por eso. O sea, en la encuesta el poblador dice, la mayoría no rechaza la protesta. Mira, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la población peruana mayoritariamente acepta este tipo de protesta? ¿O puede ser de que el temor induce a que la población diga ya de una vez resuelvan el tema, que renuncie la presidenta de la República, ¿no? Esa es una forma de analizar. Hay otras también. Claro, y sobre todo, a ver, este último término que usted hace referencia y que se ha hecho muy constante en esta situación del que el país atraviesa, el hecho de que a la población manifestante se les denomine comunistas, terroristas. Viéndolo desde la perspectiva de la población hacia el Congreso de la República, incluso hacia algunos otros medios de comunicación. ¿Cómo poder entender esta figura sin que afecte, porque se están lanzando términos que incluso ni siquiera van con los pobladores que señalan, estoy aquí en las calles reclamando que se hagan las cosas bien y no soy terrorista? Eso es lo que señala la población en las calles. Exactamente, como los mismos, digamos, no podíamos hablar voceros, ¿no? Porque no se conocen a los voceros públicos, ¿cierto? Los comentaristas autoconvocados. ¿Perdón? Los autoconvocados, porque así se hacen llamar. Exacto, los autoconvocados, digamos, hay una diversidad de personas que se autoconvocan. Dentro de ellos, obviamente, hay personas que plantean la reivindicación política de la caída de la presidencia y de la libertad de Pedro Castillo. Esa es una opción como tal democrática, pero es en esos términos. Es una lucha político-partidaria, ¿ok? Eso, vuelvo a repetirlo, es válido, pero es mucho más válido que se caracterice como tal. Ahora, pero también existen actos, ¿no?, de terrorismo. Yo lo califico como terrorismo porque así lo califica el Código Penal. O sea, incendiar aeropuertos, comisarías, atacar las ambulancias, esos son actos de naturaleza terrorista, ¿cierto? Entonces, lo que debería haber, yo considero, es de que algunos de los autoconvocados deberían liderar la denuncia penal contra estas personas que hacen los actos terroristas. De esa manera se estaría reivindicando una protesta como tal pacífica. No nos olvidemos que la Constitución, porque estamos en un Estado de Derecho, la Constitución protege la protesta pacífica, exclusivamente la protesta pacífica. Si esta protesta, ¿cuándo deja de ser pacífica? Cuando se bloquea, por ejemplo, carreteras, y eso va a generar como consecuencia muerte de personas. Cuando se impide la actividad económica, porque la Constitución protege
al que invierte, al que tiene un negocio. Nos estamos olvidando de la protección constitucional de estas personas, ¿ok? Entonces tenemos que ver de manera global. No creo con esta apreciación que esté siendo peyorativo, ¿cierto? De ninguna manera, pero tenemos que hacer un análisis y una constatación como tal integral. Estos actos terroristas... Señor Pastor, una cosa... La protesta, yo Señor creo que Pastor, no. una pregunta. Digamos, lo que no ha habido es diálogo, ¿no es cierto? Nadie se ha sentado a dialogar con nadie. Desde el Congreso, claramente Nano Guerra García no ha tenido éxito en lo que ha intentado hacer. En el 2000 hubo una mesa de diálogo hecha por una organización internacional como la OEA. ¿Puede haber una cosa así similar, buscar un espacio donde puedan dialogar y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo? Por ejemplo, en el 2000 se habla de que hubo un acuerdo para que se facilite la salida de los congresistas que entraron en julio del año 2000 y tenían que salir en septiembre y dejar, digamos, el puesto que tenían por los 5 años siguientes. ¿Hay algún espacio para ese diálogo? Por supuesto que sí, Paola, por supuesto que sí. Estamos en un Estado de Derecho. A pesar de que, digamos, el ambiente está raro, ¿ok? Por no decir otra terminología un poquito más, más complicada. O sea, estamos en un Estado de Derecho y existen espacios como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que intervino hace 2 o 3 meses atrás en una situación que no era todavía tan complicada o tan violenta. Hoy se justificaría con mayor razón la OEA. Pero por otro lado, a nivel nacional, tenemos todavía el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional hay muchas instituciones que inclusive saludan esta protesta, bueno, parte de la protesta pacífica, como yo la saludo. Muchas instituciones que son parte del acuerdo nacional. En tercer lugar, también tenemos el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado está la Defensoría del Pueblo, que en estos momentos está cumpliendo un rol muy importante para canalizar la protesta. Está cumpliendo un rol importante y se está diferenciando inclusive de otros órganos del sistema de justicia. Entonces, existen espacios de concertación. El problema es de que no se deciden algunos interlocutores políticos. Por ejemplo, se debería emplazar a los partidos, llámense Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, etcétera, a invitarlos a una mesa de diálogo, porque se entiende que ellos, en la instancia del Estado de Derecho, ellos representarían esos planteamientos, a pesar de que el ambiente está enrarecido. Entonces allí debe haber como tal un sinceramiento, ese es el término, un sinceramiento de parte de los interlocutores políticos partidarios. Muchísimas gracias a Luis Pastor, abogado constitucionalista, estuvo en Nativa Fondo. Que vengan mejores tiempos para el país y hasta la próxima.